Handmaid's Tale already known by suspicion. Yes, you can. Seguro que si os pregunto si sabéis de un escritor o una escritora que se hicieran famosos por un único libro, os podría venir uno o varios a la cabeza. A mí, antes de realizar este podcast, siempre me venía un nombre. Más tarde os lo desvelaré. Y es que quizás no somos conscientes de ese hecho, que después de aquel pelotazo, después de aquel éxito, no hubo más. Las razones son varias, y os las explicaré en cada uno de los casos. Algunas son luctuosas, otras quizás falta de necesidad. Al poder vivir durante toda una vida de un único libro. Qué suerte tienen algunos. En otros casos, tristemente, el autor no pudo disfrutar de los royalties que generó ese éxito, pues murió antes de verlo publicado. Como os digo, los casos son variados e interesantes. En este podcast os he hecho una selección de algunos de esos escritores y escritoras que se hicieron famosos por un único libro. Han quedado algunos fuera, de forma deliberada, para tampoco cansaros demasiado, y que así el disfrute sea más grande. Pero lo que sí que os quería decir desde ya es que si conocéis el caso de algún escritor o escritora que se hiciera famoso por un único libro y no ha salido en este capítulo, que me lo hagáis llegar, ya sea en los comentarios del episodio o por privado, y lo tendré en cuenta por si algún día afrontara una segunda entrega. Sed bienvenidos, sed bienvenidas, soy David Gómez y este es el podcast literario número 63 de Cruce de Caminos. Y vamos a comenzar el repaso de esos escritores que se hicieron famosos por un único libro, por uno que quizás el nombre no suene, el del autor, pero sí la novela. Y como pista, antes habéis escuchado un fragmento de la banda sonora de la película que se hizo sobre el libro. Esto lo iré haciendo con algunos de los libros que os presentaré. Os estoy hablando de Arthur Golden, que publicó Memorias de una geisha en 1997. La novela cuenta la historia de una geisha que trabajaba en Kioto antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de su lanzamiento permaneció durante 2 años en la lista de superventas del New York Times. Han sido vendidas más de 4 millones de copias en inglés y ha sido traducido a 32 idiomas alrededor del mundo. Además, seguro que os sonará, en 2005 se filmó una película basada en la novela. Fue nominada a 6 Oscars, de los que se llevó 3. Mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor vestuario. Quizás premios menores, pero que sirvió para relanzar de nuevo la novela. Se explica de la novela que el autor contó en el prefacio que había hablado con Mineko Iwasaki para tener una visión más clara del mundo de las geishas. Resultó que la señora Iwasaki era una geisha en Kioto y en 1992 le había dado a Arthur Golden una larga entrevista. El problema era que habían acordado que nunca se revelaría el nombre de Mimeko, y eso le podía traer problemas, pues las geishas tienen un código de silencio que podría perjudicar su reputación. Mimeko Iwasaki presentó la demanda contra Arthur Golden en la Corte Federal de Manhattan, pidiendo un porcentaje de los $10 millones en ventas por incumplir el anonimato y decir que la señora Iwasaki fue vendida al mundo de las geishas por sus padres y que su virginidad fue subastada al mejor postor cuando se hizo profesional. En 2003, Iwasaki y Golden alcanzaron un acuerdo no judicial por una cantidad económica que se desconoce. Después, Mimeko Iwasaki escribió su autobiografía, llamada Vida de una geisha, en 2002. Por lo que respecta al autor, no se conoce ninguna novela más publicada. Quizás, lo que decíamos, que no lo necesitara por los royalties conseguidos tanto por el libro como por la película. Este es el primer ejemplo y es un ejemplo claro de un autor que se hizo famoso por una única novela.
Una nueva banda sonora sonando para un nuevo libro y una nueva autora con una curiosa historia detrás de ella. Estoy hablando de Harper Lee, el libro que la llevaría al éxito, Matar a un ruiseñor, que se publicó en 1960, que resumiendo mucho es un alegato por la igualdad, la justicia y contra el racismo. Según cuentan, la escritora viajó a Nueva York soñando con convertirse en una escritora profesional. En diciembre de 1956 recibió una carta de sus amigos. Le hacían un regalo, el salario de todo un año para que pudiera dedicarse de pleno a ser escritora. Hago un paréntesis. Amigos, me encantaría que me hicierais un regalo así. Cierro paréntesis. Un año después, Harper Lee había escrito el borrador de lo que sería Matar a un ruiseñor. Su publicación tuvo un éxito instantáneo, ganó el premio Pulitzer en 1961 y pasó a convertirse en un clásico de la literatura estadounidense. En 2006, los bibliotecarios británicos situaron a la obra por delante de la Biblia en cuanto a libros que todo adulto debería leer antes de morir. También fue llevada al cine con el título homónimo en 1962. Candidata a 8 Oscars, fue galardonada con 3 premios: actor protagonista, que lo hizo Gregory Peck, guión adaptado y dirección artística en blanco y negro. Matar a un ruiseñor fue la única novela publicada por Harper Lee hasta que en 2015, un año antes de morir, se publicó Ven y pon un centinela. La novela era una secuela de Matar a un ruiseñor y fue escrita antes que ella, pero permaneció perdida hasta que la encontraron en 2014. La novela fue publicada tal como estaba escrita, sin revisiones. Se hicieron 2 millones de la primera tirada, pero hay que decir que pasó sin pena ni gloria y seguro que muchos de esos ejemplares se tuvieron que convertir de nuevo en pasta de papel. Aún recuerdo muchas de las reseñas porque la gente estaba como muy alterada, como muy contentos, ¿no?, por tener una nueva novela de Harper Lee. Y la verdad es que fue un chaf para muchísimos. La verdad es que las reseñas fueron bastante duras con la novela. Volvemos a 1997, pues fue entonces cuando la escritora Arundhati Roy publicó El Dios de las pequeñas cosas. El libro está inspirado en las propias experiencias de Roy durante su infancia en Aimaman. Cuenta las experiencias de la infancia de 2 hermanas gemelas en el estado de Kerala, esencialmente durante unos días de 1969. Recibió 500.000 libras por adelantado y los derechos de la novela fueron vendidos en 21 países. Al final, el libro fue traducido a 40 lenguas y vendió cerca de 6 millones de copias. Ganó el premio Booker de 1997 y fue seleccionada como una de las obras notables del año por The New York Times. Alcanzó la 4ª posición en la lista de bestsellers de ficción independiente de The New York Times. En junio de 2017 fue publicada su segunda novela, El misterio de la felicidad suprema. La novela fue seleccionada para el Man Booker Prize de 2017 y fue finalista para el National Book Critics Circle Awards para trabajos de ficción en enero de 2018. Con todo, no tuvo el eco de su anterior novela. Acabamos de escuchar una de las bandas sonoras de las múltiples adaptaciones que se han hecho al cine, incluso al cine mudo, de la siguiente novela, escrita por Emil Brontë, que publicó Cumbres borrascosas en 1847. Fue publicada bajo seudónimo masculino, Ellis Bell, para sortear así las dificultades que tenían las mujeres del siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. La novela, considerada inicialmente como salvaje y burda por los críticos, fue reconocida con el tiempo como la expresión más genuina, profunda y contenida del alma romántica inglesa, y una de las obras más importantes de la época victoriana, y se ha convertido en un clásico de la literatura anglosajona. Y sobre el éxito con una sola novela, aquí desgraciadamente jugó un papel importante la salud de Emily, pues fue simplemente muy delicada esa salud. Murió el 19 de diciembre de 1848 de tuberculosis, un año más o menos después de la publicación de su Cumbres borrascosas.
Solo tenía 30 años y aquí sí que es verdad que no tuvo la posibilidad de escribir ninguna novela más. Seguimos con otro de los ejemplos, un nombre muy reconocido. J.D. Salinger, que publicó El guardián entre centeno en 1951. La historia la narra en primera persona un adolescente rebelde, inadaptado e inmaduro, pero de gran perspicacia. Se dice de la novela que es la única que ha sabido captar lo que es la adolescencia con todas sus contradicciones. Por otro lado, una novela que ha sido curiosamente citada como favorita por algunos de los asesinos en serie y otros inadaptados. Como mínimo ese dato es curioso. La novela se convirtió en un libro de referencia casi desde su publicación y es un clásico de la literatura anglosajona, pero diría un clásico también de la literatura en general. Alguna de las curiosidades que ha traído la novela es la de, por ejemplo, un profesor de Tuzla que fue despedido en 1960 por leer la novela en clase. Sin embargo, más tarde se lo pensaron y lo reincorporaron. Entre 1961 y 1982 fue el libro más censurado en escuelas de secundaria y bibliotecas de los Estados Unidos, que me da que eso también jugó en favor de la novela para convertirse en lo que es hoy, ¿no? Es aquello de que te la prohíben y tú tienes más ganas de leerla. Se calcula que se han vendido 60 millones de copias y que cada año se venden unos 250.000 ejemplares. Como podéis ver, un long seller de manual. J.D. Salinger nunca quiso que su novela fuera llevada al cine, por lo que no existe ninguna versión de ella. Después de su publicación, Salinger se retiró de la vida pública y tan solo publicó 3 libros de relatos. Se mudó a Nueva York, a Cornish, a New Hampshire, donde continuó escribiendo historias que nunca publicó. Vamos con otra novela que en su versión cinematográfica seguro que os ha robado en más de una ocasión varias horas delante del televisor. Yo creo que escuchando la banda sonora ya sabréis qué novela es. Os hablo de Margaret Mitchell y su novela Lo que el viento se llevó, publicada en 1936, una de las novelas más populares de la historia de la literatura, inmortalizada, como decíamos, en la pantalla por el director de cine Victor Fleming en 1939. Es el retrato romántico de la vida en el sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, contada a través de la historia de una familia georgiana y tiene una curiosa historia tras ella. La escritora tuvo una lesión en el tobillo que la tenía casi inmóvil y lo que hacía era leer mucho. Mandaba a su esposo a buscar novelas a la biblioteca más cercana de su casa. Pero un buen día, el esposo, cansado de viajar, le propuso a Margaret que escribiera su propia novela. La autora se preguntó si merecía la pena escribirla, pero al parecer una joven escritora le dijo que no creía que pudiera escribir una novela que valiera la pena. No hay nada como tener una amiga así, digo yo. Total, que eso le picó y se puso a escribirla. Y de ahí salió Lo que el viento se llevó. Le costó 10 años acabarla, pero cuando se publicó, desde el primer momento, se convirtió también en un bestseller. Y en 1937 ganó también el premio Pulitzer. Algunos datos de la magnitud de la obra. Hasta 1949 se habían impreso 8 millones de ejemplares y había sido traducida a 30 idiomas. Tras la publicación de la novela y el lanzamiento de la película, Mitchell tuvo los recursos financieros suficientes para apoyar grandes obras benéficas, incluyendo numerosas organizaciones de servicios sociales en Atlanta y becas para los estudiantes de medicina de la Universidad de Morehouse. En esta historia podríamos hacer un apunte, pues Mitchell escribió una novela romántica, Los Leysen, cuando tenía 15 años, en 1916. Regaló Los Leysen, que había escrito en 2 cuadernos, a un novio, Henry Love Angel. Este murió en 1945 y la novela permaneció sin descubrir entre unas cartas que ella le había escrito hasta 1994. La novela se publicó en 1996, 80 años después de ser escrita, y se convirtió en un bestseller del New York Times. En la adolescencia de Mitchell se sabe que escribió una novela de 400 páginas sobre una chica en un internado, The Big Four, los 4 grandes. La novela se cree perdida. Mitchell destruyó ella misma algunos de sus manuscritos y otros fueron destruidos tras su muerte en 1949, por expresa orden de ella. En la década de 1920, Mitchell completó una novela,
Ropa Carmine, sobre una chica blanca sureña que ama a un hombre birracial. Michels presentó el manuscrito a la editorial Macmillan en 1935, junto con su manuscrito de Lo que el viento se llevó. La novela fue rechazada, claro, y Macmillan pensó que la historia era demasiado corta para un libro. Como habéis podido escuchar, escribió más de una novela, pero ninguna del calado de Lo que el viento se llevó, que es al final por lo que se le reconoce y por lo que se hizo rica, y por eso, en definitiva, se hizo famosa y por eso está en esta lista. El siguiente caso también es muy curioso y luctuoso. Por la novela se publicó una vez muerto el autor, John Kennedy Toole, y su conjura, La conjura de los necios, que se publicó en 1980, 11 años después del suicidio del autor. Escrita hacia 1962, mientras cumplía el servicio militar en Puerto Rico, narra las peripecias de Ignatius J. Reilly, un personaje excéntrico en busca de trabajo para pagar una deuda, a la vez que se embarca en una serie de estrambóticas aventuras con el objetivo de rivalizar con su amiga Myrna Milkov en el terreno de la agitación social. Una vez acabada, Toole envió su manuscrito a la editorial Simon & Schuster. El editor la rechazó diciendo que era una novela que no trataba sobre nada. La verdad es que quizás la novela metía el dedo demasiado profundo en la llaga. Toole, que consideraba la novela una obra maestra, entró en una especie de barrena en su vida. Comenzó a emborracharse, a descuidar sus actividades profesionales, dejó de dar clases de doctorado en Tulane y se hundió en una profunda depresión al sentirse un fracasado absoluto. El 26 de marzo de 1969 se suicidó poniendo un extremo de una manguera del jardín en el tubo de escape de su coche y el otro en la ventanilla del conductor. Parece que estas cosas solo pueden pasar en las novelas o en las películas, pero desgraciadamente no, también en la vida real. Dejó una nota de suicidio que la madre destruyó, y fue la misma madre la que insistió para que la novela fuera publicada. No fue hasta 1980 cuando Walter Percy accedió a publicarla. Cuenta Percy que las primeras páginas de la novela le parecieron buenas, pero que a medida que iba leyendo quedó completamente absorbido por la genialidad de la novela, y también comentó que se había reído a carcajadas cuando la leía. Toole y su novela recibieron póstumamente también el premio Pulitzer de ficción de 1981. La conjura de los necios se convirtió rápidamente desde ese momento en una obra de culto. En 1989 se publicó una segunda novela póstuma del autor, La Biblia de Neón, que el autor escribió a los 16 años. Era una novela incompleta, pero el creciente fervor por el autor hizo que se publicara sin ningún éxito. Le toca el turno a una mujer con la que no contaba yo que estuviera en esta lista. No me digáis por qué, pero es así. Os estoy hablando de Mary Shelley y su famosa Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. Hay que apuntar que Shelley publicó otras novelas, pero ninguna del calado de Frankenstein, y por ello está en esta lista de autores famosos por un único libro. Justamente con el paso del tiempo se ha tenido más interés por las otras obras que hizo Shelley, y ninguna de ellas llegó al éxito que tuvo Frankenstein. Y supongo que sabéis la historia de la concepción de la novela. En 1816 Shelley y su famoso esposo, el poeta Percy Shelley, fueron invitados por Lord Byron para quedarse en una villa que había alquilado. Allí comenzaron a leer sin parar en voz alta y hablaron sobre los experimentos de Luigi Galvani, quien había aplicado la corriente eléctrica sobre los órganos muertos y dijo que de esa manera los obligaba a revivir. Lord Byron le propuso a cada uno de sus invitados escribir por diversión una historia sobrenatural y luego leerla a todos. Mary Shelley comenzó a pensar en la trama y soñó con la idea de Frankenstein. Y llegamos al último de los autores que os quiero reseñar. La lista podría continuar, como he dicho, y me gustaría que me dijerais en los comentarios de este podcast si conocéis algún autor más que sea famoso por un único libro. Lo que os he dicho, si salen suficientes quizás incluso pudiera hacer una segunda parte. Pero primero os dejo
con la banda sonora del siguiente libro. Y como digo, me gustaría cerrar con ese autor que siempre tuve en la mente cuando alguien me da una premisa sobre pensar en un escritor que con un solo libro saltará a la fama. Y este no es otro que Juan Rulfo, que publicó Pedro Páramo en 1955. El autor comenzó la obra a finales de los años 40 y tras recibir una beca del Centro Mexicano de Escritores logró finalizarla y más tarde publicar adelantos de la misma de 1953 a 1954 en diversas revistas mexicanas bajo los títulos preliminares de Una estrella, Junto a la luna, Los murmullos y Comala. La novela narra la historia de Pedro Páramo, un caudillo local de quien depende la vida y la muerte de un pueblo, Comala, y del hijo que va a buscarlo porque así se lo prometió a su madre moribunda. El narrador, Juan Preciado, llega a un pueblo deshabitado, pero lleno de susurros, y a través de estos conoce la destrucción que trajo la convulsa pasión de Pedro Páramo hacia Susana de San Juan. Novela aclamada por la crítica, novela de culto y considerada una obra maestra del universo literario español. Se han realizado traducciones a 30 idiomas y adaptaciones al cine y al teatro. Es cierto que Juan Rulfo publicó un libro de cuentos y que también tiene una novela inacabada, pero se puede considerar Pedro Páramo como su única gran contribución a la literatura y por ello es reconocido. Y llegamos al final de este programa. Han sido 9 los autores y libros que hemos repasado. Creo que la mayoría muy reconocibles. Y lo que os decía, quizás cegados por la grandeza de esos libros, no nos hemos dado cuenta o no éramos conscientes que su autor o autora no habían publicado nada más o no habían hecho nada más relevante después. Espero que os haya entretenido, deseo que os haya gustado. Me gustaría pensar que alguna cosa nueva os lleváis de este podcast. Si es así, ya sabéis que me lo podéis hacer saber mediante un like y también añadiendo un comentario. Eso hará que la gente que se acerque al podcast vea que ha sido escuchado y que los que lo han hecho además lo han disfrutado. Y nada, gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora sí, me despido de todos vosotros, me despido de todas vosotras. Sed felices, disfrutar con las lecturas. Chao, chao.